ahora rápidamente vamos a pasar a hablar con Carla con spoilers. Así que esta sección es solamente para los que habéis podido ver A través del mar y habéis sufrido tanto como yo, como Carla y como todo el mundo. Carla, a ver, hablemos. Primero, voy a empezar leve y voy a dejar para el final lo más fuerte, que ya sabes de qué se trata. Eh, la relación entre Carla y Yoshi. Es decir, vemos que Carla va por todas, es como que te impacta, ¿no? Es decir, Carla, perdón, Ana. Ana va por todas. Ana. ¿Cómo ha sido esto? Porque también en el guión, claro, te habrán escrito, oye, en el primer momento ayudas a Yoshi en una pelea, bueno, cuando le van a pegar en el bar, y después es como algo que llama la atención al personaje de Anna. ¿Qué crees que englobando todas estas características tan buenas que tiene Yoshi? Nosotros hablábamos una cosa como puramente física con Marsal, porque si no, no lo podíamos entender, porque al final no la ha visto nunca. Exacto. Quizás ha oído hablar de él, pero entonces queríamos por eso que el look fuera tan representativo con Yoshi, porque literalmente Ana está viendo su espejo en hombre. Y yo creo que Ana no ha tenido, esto lo hablaba mucho con Marsal, que decíamos, a ver, Ana liga, o sea, Ana ha tenido novios, Ana tal. No, nosotros dijimos que no, dijimos, vale, vamos a decidir que no, que hace ver que, y hace ver que es súper segura y que lo sabe hacer todo, pero que realmente no le ha ido muy bien porque nunca ha encontrado a nadie que fuera de su estilo o que tal. Entonces, al ver a Guillermo, yo creo que lo ve a Yoshi entrando al baño y dice, uff, sé que ahí siempre hay problemas, voy a ayudar. Y yo creo que hay una cosa como puramente física de decir, me encanta ese tío, el rollazo que tiene, por eso le complemento también, o sea, le digo un cumplido del anillo que lleva, es como, Sí. yo creo que se enamora de lo que representa Yoshi. Es que decimos mucho como que, lo hablamos mucho en el cast y con Guillermo, que Yoshi no es como un personaje, es una imagen de algo, es una imagen de libertad, es un símbolo, una simbología de libertad, de diversión, de luz. Entonces yo creo que a Ana le atrae esa imagen, ¿sabes? Sí, Y bueno, se pueden hacer spoilers. sí. Yo creo que al final de la película, que se enseña a Ana con el anillo de Yoshi, yo creo que es un símbolo como de que Ana coge la posición de esa imagen. Es como el relevo. Como- Entonces, esto fue un poco el mensaje que quisimos transmitir, decir como, vale, pues llega ahora este personaje como para coger el relevo de Yoshi en todo lo que eso significa. No, claro, y lo habéis conseguido. Es que es lo que me gusta a mí del cine, por eso amo tanto el cine y las series, porque es los momentos que vosotros tratáis de transmitir, al final el espectador también tiene ese feedback. Claro, Es alucinante. por eso es tan importante el trabajo previo, como de entenderlo todo, de tener súper claro dónde vamos y ir todos a una, para, claro, tú puedes querer enseñar el anillo, pero si el cámara no sabe que estamos enseñando el anillo, no va a enseñar el anillo. Entonces es como, todos tenemos que saber dónde estamos yendo y por qué, para que pueda llegar a los espectadores. Claro, para que haya un poco la historia y sea correlativa y la gente lo entienda, es decir, sin dar saltos ni nada, y que sepan por qué está el anillo en la mano de Yoshi al principio, Claro, que la vemos en la película y todo, y al final también cómo termina en tu mano. Es decir, que la claro. relación, a pesar de ser un verano lleno de locura, porque también el personaje de Ana está con su hermano, con Gregory, y también le apoyan en momentos, pero también a veces quiero hablar de esta relación de hermanos, le mete como una pullita, por ejemplo, cuando a Gregory se lleva la peor verdad dicha en el momento, ya sabes, cuando te digo, cuando Raquel va a besar Sí, a Ares, y es como, se lo dije, le dije, Van, es que tu personaje parecía ahí que le habían roto el corazón, es que fue la peor manera posible de enterarte que sí. la chica a la que te gusta tiene novio, y tú estabas, claro, al lado de él. Sí, 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 pero fíjate lo que hace Ana. Ana se ríe de él y lo chincha, pero al segundo, cuando Gregory se aparta, hace como, ¡ay! Y se va detrás. O sea, creo que la palabra secreta de Ana es inocencia, que es que hace todo desde la inocencia, desde lo digo y luego lo pienso. Entonces, con Gregory creo que tiene el lugar para exprimir eso. Es decir, eres mi hermano, me quieres, nos queremos, entonces te chincho. O sea, yo tengo dos hermanos mayores
y es una relación que desde fuera parece que nos odiemos, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, pero porque son Entonces, hermanos, porque dais esa relación, es decir, yo soy hija única, si yo no tengo esa experiencia, pero claro, siempre tenía un primo hermano cercano y es igual, es decir, como que te chinchas, te metes con él, es que es una relación que los que tienen hermanos van a saber claro. completamente, se van a ver identificados, obviamente, pero siempre está ahí el ojo de Ana diciéndole, uff, lo que va a estar sintiendo mi hermano, ¿sabes? Y eso solamente con la mirada, Y tía, estamos súper conectados. de verdad, enhorabuena, ¿eh? Porque es que lo que sacas este personaje, me parece, como que da para una charla enorme, pero no te Qué quiero guay. dar más tiempo. Dos preguntas para terminar. Primero también vamos a hablar ya, ahora sí, de este momento dramático, obviamente, ¿qué pasa? Bueno, no, primero voy a hacerte esta pregunta, creo, sobre la cena íntima también que tiene Anna y Yoshi en el barco, también que se ve arrastrada junto a ellos y todo este grupo de los hermanos Hidalgo, ¿no? También cómo es para vosotros ese momento de locura, de pasión. Mira, yo me lo pasé muy bien. La primera, esto no te lo he contado Guillermo, pero ensayamos esa escena el primer día que nos conocimos, Guillermo y yo. O sea, nos conocimos en los ensayos y ahora más o menos sabíamos quiénes éramos, pero no nos habíamos visto nunca en persona. Y de repente llegamos al ensayo y lo primero era ensayar la escena íntima. Y nada, nervios y pudor se sacó en un momento, fue el mejor icebreaker del mundo. Entonces llegamos, teníamos la coordinadora de intimidad, Marsal, todo súper encima para que todo fuera muy controlado, una coreo, al final, son las escenas más frías de hacer. Pero como era Guillermo y estamos riéndonos, es que fue muy divertido. Luego el sitio, el jugarla, que Yoshi era torpe, que no sabía muy bien cómo lo hacía, yo tampoco, pero hacía ver que sí que lo sé. Entonces, ahí fue muy divertida. Yo creo que se transmite. Yo me acuerdo cuando la vimos todo el cast, la película, todos nos estamos riendo en esa escena. Además, la banda sonora es lo más. Entonces, yo creo que fue sobre todo diversión. No sentí pudor en ningún momento. Era como con un amigo. Además, todo el equipo se encarga de hacerlo lo más cómodo posible para los actores. Y como estaba todo tan ensayado, no habían sorpresas. Entonces, Claro. muy guay y muy bonito poderle dar ese momento a Yoshi, sinceramente, como creo que se lo merecía. ¿Y con qué canción, ah, Carla? No, no, la banda sonora es lo mejor de ese. Es que a mí me encanta todas las canciones que salen en la película y Sí, sobre todo también le digo a Guillermo esa coreografía que ya si en la anterior película me dabais a Camela, ahora me disteis el anillo para cuando de Jennifer López y es como maravilla. sí, sí. Y bueno, ahora sí, para terminar, pasamos a esta pregunta obligada, claro que sí, que es la muerte de Yoshi y cómo este personaje, pues ya sabemos que esta segunda película tiene un toque más dramático que la anterior. La anterior fue una introducción a los personajes, la locura del primer amor, el amor, etcétera. Pero aquí vemos que los personajes han evolucionado, personajes nuevos como el de Carla, el de Iván y el de Andrea Chaparro. Pero también vemos, lamentablemente, para los que no nos esperábamos esto, la muerte de Yoshi. ¿Cómo afecta esto a tu personaje y también a cuando leíste el guión? ¿Qué pasó por tu cabeza? No, a ver, yo al leer el guión, ya solo escrito ya daba una pena y daba un pavor y todo. Uf, mucho, mucho. Nada, la muerte en sí, la persecución, no la vimos rodando, porque al final solo estaba Guillermo y los chicos que lo perseguían con la moto. Entonces fue una sorpresa cuando vimos la película. Nosotros lo habíamos leído, pero no habíamos visto nada, nadie estaba ahí. El momento funeral ya fue muy tenso grabarlo, estábamos en un Sí, me cementerio de dijeron. verdad, ¿Era de verdad un tanatorio? en un sanatorio de verdad de Barcelona, que yo soy de Barcelona y sé cuál es. Entonces, fue como todo tenso de grabar. Sí que es verdad que Guillermo quitaba la tensión en un momento, porque él dentro de un ataúd era un meme. O sea, que decir, lo veías así con el móvil mientras estaban cortando planos y hacía, bueno, se te quitaba toda la presión del Claro. momento. Menos Y mal. para Ana, yo para Ana solo puedo decir que va a ser el principio de muchas cosas. O sea, para ella es un turning point muy importante, porque ella se había enamorado, o sea, en un momento, pero había creado una relación estrecha con Yoshi. Entonces, pues para la 3 esto es un, un gran giro dramático. Uf.
Para todos en general, ¿eh? Para todos. Pero es verdad que la evolución de Ana viene muy marcada por ese momento, digamos. Ostras, es que claro, es que cuando lo vimos, primero cuando ya vimos a este personaje de Anna y Yoshi, yo al menos pensé, digo, qué bien, Yoshi va a encontrar el amor, maravilla, bien, y se encima Esto con me están Anna, diciendo mucho por los ya, mensajes. y encima con Anna, que es que son iguales, vaya pareja, hype. Después llega esto y dices, ¿por qué? Y digo yo, ahora, me importa ahora lo que va a pasar con Ana. Es que se la ve destrozada en el tanatorio. Es Sí, que, y el último plano con Raquel te deja como, ¿qué pasará? ya, Sí, es que, sí, de verdad, nos habéis roto el corazón. Creo que hay a muchos seguidores de la saga, porque es algo que sinceramente no esperábamos. Ya me lo había un poco, ya habíamos visto la película ya hace semanas, pero ya Ari me dijo, es drama, hay mucha carga dramática. Así que vamos a esperar, obviamente, la tercera, que es A través de tu mirada, para ver el personaje de Carla, que también lo ha hecho, cómo va a evolucionar, qué va a pasar. Obviamente nos vamos a imaginar mil cosas, pero en 2024 vamos a tener esta película. parece que no, pero es ya, ¿eh? Porque yo me acuerdo grabando estas películas diciendo, queda un montón para que se estrene y ya ha pasado. O sea, va a salir ya, No, no, sí. antes de que lo esperemos. Y después ya te digo, el tiempo pasa rápido, pero claro, mientras, ya sabéis, puedes hacer maratón siempre antes de ver la nueva en 24, de la primera a la segunda, y así volvemos a vivir esta experiencia con vosotros. Sí, Me encanta. Y bueno, Carla, ya no te quito más tiempo, que yo me enrollo muchísimo. Para terminar, primero, antes de las palomitas, quiero de verdad darte las gracias por esta entrevista y por el papelazo a de ti. grande que has hecho. De verdad te lo digo. Muchísimas gracias. Lo valoro mucho, ¿eh? Que estoy expectante que la gente me dé reviews y feedback porque estoy de nervios. De verdad, y enhorabuena. Si ya te estoy diciendo todo lo que te estoy comentando, que nos has mostrado a través de tu papel, las miradas, los gestos, las posiciones, todo lo que dice tu personaje con la mirada y como está escrito. De verdad, te lo digo. Es que Qué sí, bien. estaría aquí hablando una hora. Así que bueno, el juego de las palomitas. Dos preguntas al azar y contestar. Si alguna se te da mal por cualquier cosa, podemos pasar. Como es la primera vez tuya, te doy ese privilegio. Y Venga. vamos con la primera. ¿Participarías en un concurso como Supervivientes o Gran Hermano? Uf. Yo diría que no, pero porque nunca he sido fan, no he visto nunca, pero Bueno, siempre se puede estar. bueno, algún concurso de estos de que tengan que, ¿sabes? Que supervivir, claro, sobrevivir en una isla o en algo. Yo no podría, Bueno, realmente, me porque tenían digo, que hacer el proyecto muy bien. me gusta, Porque no. ¿no? A ver, ¿qué le dirías a tu yo del futuro? Anda. De mí yo del futuro, ¿eh? De pasado es más fácil que del futuro. ¿A que sí? Eh, pues que espero que haya cumplido muchos de los objetivos que quiere cumplir. Y O espero que sea muy feliz y que esté aún con los suyos, que dedique el tiempo a lo que toca y que haya aprendido a priorizar como las cosas importantes y las personas importantes y eso. Y que haya avanzado mucho en el proceso de crecimiento personal. Ay, qué bonito. Seguro que sí. Yo quiero ver más cosas. Seguro, Hombre, vamos por buen camino. vamos muy bien. Bueno, Carla, ya hablaremos próximamente. Quiero que también vaya muy bien el verano, que salgan muchos proyectos por delante, verte en más cositas, por favor, ya sea en la pequeña pantalla o en la gran pantalla, que disfrutes y lo pases genial. Y de verdad, que este feedback que te está dando la gente, que siempre lo tengas presente, porque creo que es Pues lo mejor muchísimas gracias. para vosotros, para los actores, actrices, siempre lo que le he dicho a todo el reparto, que sois personas con los pies en la tierra y que siempre estáis pendientes de vuestros seguidores. Y eso habla muy bien de vosotros. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Vale, te dejo para que despidas la entrevista invitando a todos a que no se pierdan, si aún no lo han visto, A través del mar. Pues chicos, tenéis ya disponible A través del mar en Netflix, os lo recomiendo muchísimo. Para estos días de inicio de verano es ideal. Y nada, que espero que disfrutéis, que cantéis, que bailéis, que lloréis y que os riáis viendo esta película que hemos trabajado muchísimo y que tenemos muchas ganas de que la veáis.
ya la tenéis disponible, así que no esperéis.